Me duele el pecho, siento un dolor muy intenso. Es raro porque por un momento pareciera que se va, pero son solo unos minutos y vuelve. No se va, siempre está ahí. ¿Será el dolor más fuerte que podré sentir o habrá otro? Duele mucho. Me hablan de un proceso, me dicen que voy a estar bien, pero yo no puedo parar de pensar que voy a ser la excepción a la regla. Es imposible que todo esto desaparezca. Y además, si así sucediera, siento que no sé quién soy, qué quiero. ¿Voy a poder? Es demasiado. No paro de llorar. Camino por la calle sintiendo que estoy flotando, como si yo y el mundo de afuera fuera otro. Es como una especie de inercia que me lleva, mientras aparece un nuevo video de Rolón en TikTok o se pone una canción de amor triste en Spotify que no puedo parar de escuchar el loop. Qué locura esto de vivir con el corazón roto, aunque en el fondo sabes que quizás es lo que necesitabas. Pero solo en el fondo, ahora nada de eso hace sentido. Quizás algún día lo hará. Este es un texto que escribí yo misma mientras caminaba por la calle unas semanas después de haberme separado, después de 13 años. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Entiendo lo que sentís. Mi nombre es Juli Bereni, soy psicóloga argentina viviendo en Madrid. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque no solamente lo vamos a abordar desde la psicología, sino que también voy a poder hacer mis aportes en primera persona, ya que me tocó separarme después de muchos años, realmente después de 13 años, con una relación que aparte de ser muy añosa, fue desde muy chica, lo cual creo que también tiene un condimento diferencial porque hay algo de la construcción de la adultez que se hace junto a un otro. Entonces, si bien cada proceso es personal y cada historia tendrá su singularidad y sus particularidades, siento que fue un desafío bastante grande de darme cuenta quién soy, qué quería y quién era por fuera de ese nosotros. Así que bueno, voy a también acercar un poco de mi experiencia personal para ver si hay algo de esto que les resuena o les puede llegar a servir si están atravesando ese proceso y si lo atravesaron también para que lo podamos reflexionar juntos. Quiero empezar hablando de algo que me parece que para mí por lo menos fue uno de los grandes descubrimientos, que parece una pavada, que parece algo que es como, sí, obvio que es así, pero no es muy obvio. Y creo que hay algo de poder internalizarlo y de poder ser consciente de esto que fue una de las cosas que más me rompió al medio a mí, y es descubrir que el para siempre no existe. Justamente el episodio de hoy se llama Al final el para siempre no existe, separarse. Porque creo que cuando nos separamos después de mucho tiempo hay algo de decir, no era para siempre. Y por más de que cuando estamos en una relación a veces lo pensamos, a veces podemos discutir, a veces podemos fantasear e imaginar que quizás el amor se va o que el amor está y nos enamoramos de otra persona o queremos estar solos o solas o queremos hacer algo que es distinto al deseo del otro, pero desde fantasearlo hasta realmente vivenciarlo es mucha la distancia que hay. Entonces, por más de que lo podamos pensar, el momento en donde nuestra vida se está cayendo a pedazos, el momento en donde todo lo que te imaginaste no va a ser, y que uno dice, wow, no existe, es muy loco. Es muy loco porque siento que también hay algo, ¿viste? ¿Vieron como la inocencia que se pierde cuando uno es chico, que tiene cierta inocencia por cosas de la vida? Bueno, creo que hay algo de eso también en darse cuenta de que el para siempre no existe. Tanto en la relación individual con nosotras mismas como si en el futuro rearmamos o rehacemos un vínculo de pareja, hay una inocencia con la que no vamos a entrar. Que ojo, parece que es negativo, pero también puede ser positivo, porque también en relaciones añosas y de mucho tiempo y de chicos, hay muchas cosas que damos por sentados y yo siempre digo, se lo digo a mis pacientes también, que las relaciones, en el buen sentido de la palabra, son un esfuerzo. Las relaciones, hay una frase que dice, es una planta que hay que regarla todos los días, y es así. Y creo que justamente el día de mañana, si empezamos una relación y nos vinculamos con otra persona, esto puede ser una oportunidad porque vamos a entrar a esa relación sabiendo que el otro se puede ir o que nosotros podemos irnos, pero sabiéndolo posta, habiéndolo vivido en carne. Y ahí va a estar también nuestra diferencial de vivirlo con angustia, ¿no? Y pensando todo el tiempo en que nos pueden volver a romper el corazón y que la vida es una mierda, o tomándolo como una oportunidad para hacer las cosas bien,
para ver realmente, digamos, quién soy en ese vínculo, qué aporto, qué me aporta el otro, desde dónde lo estoy haciendo, qué batallas elijo subirme y cuáles no, ¿no? Creo que es algo doloroso y es algo desafiante, pero también es algo que se puede ver como una oportunidad. Es muy zarpado porque digo, cuando uno se separa después de mucho tiempo, no solamente se separa de una persona, sino se separa de una vida, ¿no? O sea, pensá que cuando estás con la otra persona es una certeza de un lugar donde ibas a estar, de un presente que tenías, de un futuro que ibas a construir, más allá de que sucediera o no después, vivíamos en esa tranquilidad. Y de repente todo eso se desorganiza. Todo eso no va a estar. Que al principio no se siente tan así. Vieron que al principio las personas que hayan atravesado este proceso seguramente me van a entender. Al principio es como que uno está en una fase de negación de esto no puede estar pasando, la persona esta va a volver. Bueno, en mi caso a mí, si bien hoy con el tiempo y con el diario del lunes, años después, me doy cuenta de que quizás probablemente era lo que necesitábamos ambos, en ese momento fue él el que verbalizó algo que se venía ahí como gestionando, pero esa persona, y yo en su momento fue como, no, sin pensar si era lo mejor, no era lo mejor, quería, no quería, pero una sensación de despersonalización. Me acuerdo que le decía a mi psicóloga, es parte de mi identidad, ¿qué hago? ¿A dónde voy? No, quiero, reconstruyamos, o sea, es como una cosa verborrágica, una verborragia emocional, que en el momento no pensás si es lo mejor o no es lo mejor, si es lo que querés o no es lo que querés, pero es esta sensación de que tu vida se está desmoronando, ¿no? Después recién con el tiempo vas siendo consciente y ahí creo que es cuando empieza el verdadero duelo de, che, pará, no va a volver. O ahora no quiero que vuelva, que también eso puede pasar, ¿no? Pero al principio es como mucha negación, mucha desesperación, muchos sentimientos, ¿no? También darnos cuenta de que por ahí el amor no alcanza. Frase que también hemos escuchado y hemos repetido muchas veces, pero quizás acá nos estamos dando cuenta. Quizás nos amamos, quizás nos queremos, pero igual ya no alcanza. Igual crecimos por lugares distintos, igual hay algo, eso, que ya no está, ¿no? Y creo que esto también pasa mucho con parejas que tenemos 35 años, ¿no? 40 años y que empezamos de muy chicos, ¿no? ¿Cuánto realmente de eso era una pareja y cuánto realmente de eso era un equipo? Que por ahí funcionaba muy bien. Y cuando uno es más grande quiere una pareja. Habrá de casos y de particularidades como personas, pero para que lo vayamos a pensar, ¿no? Esto claramente que tiene una explicación psicológica. No solamente se siente tan abrumador y tan tsunami este sentimiento, sino por la persona, sino por esto que les decía de toda la libido, la energía que teníamos puesta en esa vida, en esa casa, en esa vida, en esos fines de semana, en esa familia del otro con lo que íbamos a comer, ¿no? En pensar, voy al supermercado y le compro este queso porque sé que es el que le gusta. Piense que cuando uno se separa, por más de que lo hagamos progresivamente, por más de que lo hagamos de a poco, de repente toda esa energía, toda esa libido queda libre. Y ahora, o sea, que no solamente es una cuestión de querer estar con la persona, sino que también es una cuestión subjetiva y psíquica, un movimiento que no sabe a dónde carajo ubicarse. Y es, una incomodidad, un dolor, una incertidumbre tan grande, como si convivieran muchísimos procesos muy intensos y muy profundos juntos a la vez y en el medio una personita ahí que, bueno, estoy acá, ¿no? Y tengo que salir adelante y no sé cómo hacerlo y no sé para dónde ir y, ¿no? Y es muy loco porque hay muchas cosas que son muy cliché en el duelo de separarse, pero después te das cuenta, cuando estás del otro lado, cuando lo transitaste, cuando hiciste terapia, cuando tuviste todos estos descubrimientos, cuando lo elaboraste, que decís, no, bueno, claro, algo de esto tenía sentido, ¿no? Yo me acuerdo que... Mira, primero que nada, de ver muchas amigas o de ver muchos videos o de muchas cosas de personas que se separaban y hablaban de este dolor del corazón roto y vos decís, bueno, pará, hay cosas peores, tanto, salís adelante, sí, puede ser que sea un poco, pero no mis vidas. Quienes no estuvieron ahí
no saben lo que es esto y quienes estuvieron me van a entender. Es más, yo ahora pasaron bastantes años y tengo que hacer un esfuerzo consciente por recordar un montón de cosas que siento que ahora no las siento ni de cerca con la intensidad que sentía en ese momento, porque me acuerdo situaciones de decir, no me puedo ni levantar de la cama por ahí, a ese nivel, ¿no? Así que no subestimemos este dolor. Yo he estado ahí y he dicho, bueno, quizás cuando uno es más chica, no sé, 16, 17 años, que es un dolor distinto, ¿no? Al corazón roto de un adolescente. El corazón roto de una treintañera, después de muchos años de armar pareja con alguien desde los 18, 19 años, es muy doloroso. Yo creo que de los dolores más heavy, he perdido familiares, bueno, cada dolor, cada uno lo vivencia como puede, y no es que hay un dolor más importante que el otro, no voy a eso, pero digo, por lo menos de los que a mí en mi vida me tocó experimentar, fue muy feo. Y en el medio de eso todo el mundo te dice, pero ya vas a estar bien, ya vas a salir adelante. Y vos ves que tu amiga te dice eso proyectando quedar embarazada con un novio de 6 años que están yendo de viaje y suben la foto de Pinterest y vos pensás, la puta madre, tipo, ¿qué me estás diciendo esto? Que vos estás en otra que nada que ver, no me entendés, no sabés lo que yo estoy sufriendo. Si vos me decís que ya estuviste ahí, que esto se va a pasar, estoy segura que voy a hacer la excepción a la regla porque a mí este dolor no se me va a ir. Y te hablan del proceso y de hacer el duelo y de hacer el proceso y vos decís, ¿qué proceso? ¿Entendés? Date tiempo, ya va a pasar. Yo lo único que quiero es dejar de sentirme así, lo único que quiero es que me deje de doler, poder dejar de llorar, poder caminar por la calle conectada con la vida, porque entras en una sensación de desconexión como si fueses flotando por el mundo mientras te suenan canciones de amor en Spotify y no te paran de aparecer videos, como decía en el texto, de rolón y de rupturas y estás en una que es tremenda, y ahí cada uno hace lo que puede, ¿no? O sea, hay personas que les servirá entregarse a esa, hay otras que necesitarán ponerse actividades y cosas para salir de la casa, o sea, es muy personal el duelo. Pero ahora que he atravesado eso y ahora que también, bueno, uno tiene cierta recorrido como profesional y he acompañado a muchísimas mujeres en procesos de cambio, de transformación de su vida, que ha implicado separaciones muchas, todo esto es verdad. La amiga que te decía eso mientras estaba de viaje con el novio de ensueño de Pinterest era verdad. Simplemente que en ese momento no lo podemos ver. Hay muchas cosas en la vida, muchos procesos, no solamente la separación, que hacen sentido a posteriori, que hacen sentido después. Que en el momento no hay ni posibilidad, pero no es por falta de voluntad o por falta de recursos, es simplemente porque estamos inundados de incertidumbre, de emocionalidad, estamos como en una transición, como en un cambio de piel, ¿no? Digo, en un cambio de piel realmente, porque acaba de salir una versión nueva de nosotros, no vamos a volver a ser las mismas personas, y de un cambio, ¿no? De movimiento libidinal. Entonces, es imposible en ese momento poder realmente entenderlo. Pero es real, ¿no? Hay un duelo. Y el duelo no implica olvidar a esa persona, el duelo no implica dejar de amarla. Ni decir, no siento más nada, ya está, estoy bien, ¿no? Sino que lo que implica es que poco a poco, a veces a conciencia, a veces sin darnos cuenta, vamos a empezar a construir otra cosa. Vamos a empezar a poner un poquito de esa energía en cosas distintas, que por ahí nos van a traer gratificación, que por ahí nos van a hacer sentido con la persona que somos ahora. Porque sí, desde que te separás, ya empezás a ser otra persona, constantemente, día a día. Me acuerdo que yo después de separarme muchas veces era como, no, bueno, sí, tenemos que volver, fueron tantos años. Ese es otro gran error, ¿no? Que pensamos como un fracaso una separación de muchos años. No, ¿por qué? Otro mal que tenemos los seres humanos. Una separación de un montón de años fue un éxito, quizás durante muchos años, aunque a muchas relaciones les hayan sobrado 4 o 5 años y se tendrían que haber separado antes. Igual, o sea, fue un éxito. Seguramente si estuviste tantos años, algo bueno hicieron, algo pudieron construir, algo se enseñaron, ¿no? Pero bueno, las cosas tienen un final. El éxito no es que las cosas sean para siempre. De hecho, muchas veces es un fracaso absoluto.
que las cosas sean para siempre. Y matrimonios o relaciones que no se terminan, y cuán más felices podrían ser. Por favor, sepárense, gente. Que no es un requisito estar en pareja a toda costa. Pero bueno, tenemos esa tendencia, ¿no? A pensar que fue un fracaso. Pero yo me acuerdo, y no sé si a ustedes les habrá pasado también, que pensás y decís, ay, fueron tantos años. Ni hablar si te cae a los 30 y pico, que fue como me pasó a mí, que yo tenía un deseo galopante de ser madre, aunque no patológico, porque también mucha gente se embarca en esa cuando en realidad tendría que separarse, y yo me acuerdo de decir, no, bueno, pará, las condiciones así no están, bien, todos esos años de terapia. Pero ni hablar si te cae en un momento en donde estás como en la crisis de los 30, que o querés ser madre o te querés comprar la casa o tenés el proyecto y de repente en esa te estás separando. O sea, un desafío adicional muy heavy. Entonces, claro, lógicamente que el tiempo tira, que los proyectos tiran, que también cuando uno se separa se acuerda de un montón de cosas súper lindas con la otra persona, y también quizás realmente no pasó nada malo, entonces es más difícil, porque a veces enojarse funciona como un recurso para, bueno, listo, me enojo, que se vaya, chao, a freír churros y listo, y bueno, a veces eso no pasa, entonces también es difícil, entonces vos decís, bueno, ¿y si vuelvo? ¿Y si lo pruebo? Acá hay un tema, dos cosas. Lo primero que les quería decir era que, en la línea de lo que venía hablando, me acuerdo que yo he estado ahí, mi mejor amiga, que le mandamos un beso, que no sé si escucha este podcast o no, creo que sí. Vamos a ver si me dice algo o no. Que a todo esto es astróloga y tarotista, muy buena, aprovecho acá para pasar el chivo, que se necesitan astrólogos y tarotistas muy buenos, porque muchas veces en sesión vienen personas que me dicen, no, fui a un astrólogo, un tarotista y le dijeron unas aberraciones, y no porque sean astrólogos y tarotistas, porque también hay psicólogos que dicen aberraciones, pero es un rubro que hay mucho chanta. Pero también hay mucha gente que sabe mucho y que puede funcionar como un recurso. Así que si quieren tarotista y astrólogo, mi mejor amiga es muy genia, me piden su contacto y se los paso. Y ella me dijo, ¿sabes qué pasa, Juli? La Juliana que quiere volver con él o que fantasía en volver con él no es la Juliana que sos hoy. Y yo dije, tiene razón. Juliana actual de ese momento no tiene nada que ver con esa relación. Juliana de ese momento actual no se bancaría ni en pedo un montón de cosas que pasaban en esa relación. Sería volver a algo que realmente no funcionaría. Pero de entenderlo, a sentirlo o a poder ponerlo en práctica, hay un trecho enorme, ¿no? Pero imagínense que quieren probar, que quieren volver. Bueno, esto lo hablaba justamente con una paciente el otro día que se separó después de muchos años y está intentando volver con su pareja. Y hablábamos justamente de esto. No se puede volver a lo mismo. Primero, porque lo mismo ya no existe. Y segundo, porque sí sería un fracaso. La única posibilidad de que una segunda vuelta con una ex pareja funcione es construir algo 100% nuevo. Si no, no va a funcionar. Y en ese construir algo 100% nuevo es realmente dejar cosas atrás y bancarte el dejar cosas atrás, no verbalizar cosas que no van a sumar por más de que te mueras de ganas de decirlas. O sea, tenemos que saber que estamos preparados para construir algo nuevo, porque si no, no va a funcionar. Y no solamente eso, va a ser peor. Quizás va a ser más violento y quizás va a ser más desgastante, y por ahí algo que podía tener un buen recuerdo se va a terminar de destruir de una forma que no va a estar buena. Entonces, atención con esto. Acuérdense de esto, que es muy importante. Es muy loco otra de las cosas que pasa cuando uno se separa, ¿no? Que es que la persona que por ahí dormía al lado tuyo, con la que, no sé, el primero que llamabas o la primera que llamabas cuando te pasaba cualquier cosa, de repente es un desconocido. No sabes qué hace, no sabes dónde está. Por ahí no hablan por semanas. Eso te rompe la cabeza. Es como muy difícil de procesar, ¿no?
Y también todas hemos pasado, o todos hemos pasado por la de reviso, miro, digo, trato de completar la imagen, ¿no? Esos 15 segundos de historia que veo en Instagram, trato de completar dónde está, qué es ese escenario, con quién está, con quién está. Ahí se abre otro capítulo de cómo va a ser cuando vea o tenga que ver que rehace su vida, si es que la rehace. Todos pensamientos que hemos tenido, ¿no? Aquellos que nos hemos separado. A mí lo que me dice la experiencia es que muchas veces, obviamente que, como les digo, esto es muy particular, pero muchas veces creemos, ya para el final del duelo, ¿no? O después de 6 meses, un año, que nos van a afectar las cosas muchísimo más de lo que realmente nos afectan. Hay veces que hay un miedo muy grande por cuando pase esto, voy a sentir esto otro. Y por ahí después cuando pasa, bueno, te das cuenta que vos también creciste, que vos también sos otra, que vos también hiciste un proceso, que ahora te gustan otras cosas, que ahora estás bien. Y sí, obvio, no es lo más agradable del mundo, porque aparte yo creo que todas las personas con las que compartimos muchos años siempre van a tener un lugar especial en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra historia. Y hay veces que es mejor saber menos, porque tampoco vamos a ser masoquistas de estar ahí metiendo el dedo en la llaga, viendo absolutamente todo. Pero hay veces que por ahí te das cuenta que estás mejor de lo que pensabas y que eso que pensabas que te iba a afectar un montón, ya no te afecta tanto. Entonces, también sepamos eso, ¿no? Pero sí es verdad que hay un momento en donde ya no tenemos acceso a la vida del otro como antes y cuando no hay certeza que hay fantasía y completamos, imaginamos y nos tendremos que preguntar, ¿no? ¿Extraño realmente a esa persona o extraño la versión de esa persona que vivía en mi cabeza? Porque esa persona ahora es otra persona, ¿eh? Y vos también. Entonces, atentos a todo esto. Volviendo a algo que les decía al principio, que me acuerdo que yo lloraba en terapia, lloraba. Qué loco, qué loco, qué loco el proceso de sentir que nunca más vas a salir del fondo del pozo y de repente darte cuenta que sí, es empoderador también, es mucho crecimiento, separarse, bien capitalizado y laburado, ¿no? Pero decir, es parte de mi identidad, yo sentía que me estaban arrancando un pedazo de mi cuerpo. Más allá de que sabía que era lo mejor y que era necesario y todo, ¿no? Pero igualmente era Juliana en función del otro, y no solamente de un nosotros romántico, sino también de, no sé, Juliana la que resolvía, Juliana la que traccionaba, Juliana la que proponía, o sea, una Juliana que tenía roles en ese vínculo, ¿no? Y de repente decir esto, y es como, ¿y ahora quién soy? Y es difícil, porque hay muchas personas que, bueno, nada, chau, ocupo el lugar, soy yo de vuelta en pareja, hay muchas personas que se van a viajar, hay muchas personas que se quedan en la rutina y de a poquito tratan de ir saliendo adelante y de vivir, y un día a la vez, eso es re importante, un día a la vez. Imagínense, en el medio de todo este caos que les estoy nombrando, tratar de tener algo claro y resuelto, por más de que querramos, un día a la vez. Pero es, ¿quién soy ahora? ¿No? Y eso es también muy difícil de procesar, pero con el tiempo nos damos cuenta de que sos mucho más que ese nosotros y que se está abriendo la posibilidad de construir tu mejor versión. Ahí también entendí que la vida es una serie con varias temporadas. Hay algo del control y de la seguridad que queremos que todo sea eterno y para siempre. Pero la vida empieza y termina muchas veces. Por ahí 4 veces más, espero que no me rompan el corazón o te rompan el corazón. Y de ahí saldrán 4 versiones más tuyas. No se sabe. Esa es la vida. Es proporcional el riesgo a la ganancia y a la pérdida, pero la pérdida también construye, forja identidad, te hace crecer. Obvio, todos queremos evitar el sufrimiento, pero hay algo de esto que es parte, ¿no? Y también hay que aceptarlo de esa forma. Y también la vida y el tiempo, yo no sé si el tiempo cura, pero sí el tiempo te da perspectiva y te hace verte y te hace ver todo lo que fuiste construyendo y cómo saliste adelante, ¿no? Y que todo eso que pensabas igual por ahí no era tan así. Y todo eso te va dando la respuesta de quién sos hoy y quién querés ser hoy. Y poder tomar todo esto también como una oportunidad. Y un día, sin darte cuenta, porque no es que pasa un acontecimiento que es ahora, no, un día
De la nada, espontáneamente te das cuenta que hace varios días que no llorás, que te sentís mejor, que estás más liviana, que eso que vivías como un desgarro ya no te parece tan pesado y que la vida que estás teniendo te gusta. Y ahí uno va saliendo del duelo. Más allá de que, como les decía hace un rato, siempre, si uno se mete y piensa y recuerda, una de mis amigas el otro día me decía, tiene casi 40 años y me decía, no, vi a mi noviecito de la adolescencia, que fue mi primer gran amor, que se va a casar y me movió algo adentro. Y sí, bueno, sí, porque no solo te mueve algo por esa persona, de la que era futuro, porque hoy en día ese pibe es un desconocido, sino es por todas las versiones que habitaron en la vida tuyas. Y una era esa, ¿no? Digo, también hay algo ahí medio narcisista, porque creemos que es todo por el macho, como dice Martín Sirio. Y en realidad no, en realidad también quizás es por vos, por esa versión tuya que extrañas, ¿no? Por cómo te sentías, por esa adolescente que, no sé, escuchaba canciones no sé, y seguía al pibe o lo miraba después cuando, no sé, salía del colegio, qué sé yo, ¿no? Hay algo de eso también ahí. Otra cosa que pensamos muchas veces es que nunca más nos vamos a volver a enamorar. Me acuerdo que una vez subí un video de Jimmy Cardi que ya se separó después de muchos años y decía, nunca más me voy a volver a enamorar, y lloraba en Olga y está en pareja. Hay algo de sentir como irreversible en ese momento que el tiempo te demuestra que no es así. Y sí nos podemos volver a enamorar. Y nos podemos volver a enamorar mucho más intenso, mucho más adulto, mucho más diferente, ni mejor ni peor, desde la versión que sos hoy. Que por ahí está mucho más buena de la de antes, ¿eh? Ojo, fíjate. Separarse no necesariamente significa dejar de querer al otro. A veces significa preguntarse, quizás por primera vez en mucho tiempo, ¿qué quiero yo? Y ahí sí, quizás empieza otra historia. Porque no era para siempre. Y quizás nunca necesito serlo. Espero que les haya gustado este episodio. Me pueden escribir pidiendo temas y cosas que les gustaría que hablemos en los próximos. Me pidieron mucho reinvención laboral, me pidieron mucho hacer amigos en el exterior, así que vamos a irlos charlando a todos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo episodio del podcast Entiendo lo que sentís. Chau.